Capítulo 916. Gran Maestro Dual. Ju inmortal, tierra bendita. La cueva subterránea brillaba con una luz de color rojo sangre. La tenue luz roja como la sangre provenía de los tallos Lin-Shi color sangre en la cueva. Estos Lin-Shi color sangre crecían libremente, mutando a partir de Lin-Shi comunes. El bosque Shin original no era adecuado para la tierra bendita del inmortal Hu, pero después de la calamidad terrenal del veneno de sangre Keria, la tierra bendecida del inmortal Hu obtuvo algunas marcas de dado del camino de sangre. El entorno de toda el área cambió drásticamente. Era adecuado para el crecimiento de algunas formas de vida del camino de sangre. Así, el bosque Shi, originalmente menguante, se convirtió en un bosque Shi de sangre, que siguió rápidamente y se volvió extremadamente exuberante. Y antes, la tierra bendita del inmortal Hu tenía flores de castaño, hierba de grava azul venenosa, hierba de castaño de agua, 6 hierbas divinas, 7 flores de 7 tesoros de colores y flores de té con leche, y más creciendo por todas partes, pero todas fueron aniquiladas. Al comparar los dos, uno podía ver cuán despiadado era el cielo. Había una sensación de grandes cambios a lo largo del tiempo y había un significado profundo detrás de ello. Fan Yuan estaba sentado sobre los Lin-Shi de sangre gigante. En ese momento abrió lentamente los ojos, dejando escapar una bocanada de aire turbio. Antes, cuando se movía, usaba la identidad de Xin, de Xin Xian Xin, así como un rostro vagamente familiar para disfrazar su apariencia. En ese momento, en la tierra bendita del inmortal Hu, estaba en su campamento base. No necesitaba usar la esencia inmortal para mantener el movimiento asesino del camino de la transformación. Fan Yuan estaba en su forma zombie original ahora. Tenía 8 brazos, su cara era verde y sus ojos eran de un rojo brillante. Medía 6 metros de altura con colmillos salientes. Brillaba con un destello frío entre la luz roja sangre. Pero en ese momento sus ojos brillaban con una profunda luz de sabiduría. Esta luz era la acumulación del tiempo, la cristalización del tiempo y del espacio. Se movía y formaba un marcado contraste con su apariencia malvada y despiadada. Recordando sus pensamientos anteriores, Fan Yuan dejó escapar una bocanada de aire brumoso y suspiró suavemente. Las ganancias esta vez son simplemente demasiadas. Tú admitir este punto, porque a partir de esta exploración del reino de los sueños, el camino estelar de Fan Yuan y el camino de la sabiduría alcanzaron el nivel de gran maestro. El reino de los venerables, el reino de los sueños del venerable inmortal de la constelación estelar no solo hizo que el nivel de logro del camino de la sabiduría de Fan Yuan aumentara, sino también que elevó su nivel de logro del camino estelar. Fan Yuan quedó muy sorprendido por esto. Nivel de logro gran maestro. ¿Qué significa esto? Después de acumular bases tanto en su vida anterior como en su vida actual, Fan Yuan solo se convirtió en un gran maestro en el camino de la sangre y el camino de la fuerza. Entre ellos, el gran camino del camino de la sangre se debía a que Fan Yuan había cultivado principalmente el camino de sangre en su vida anterior y lo había acumulado a través del tiempo. En cuanto al gran maestro del camino de la fuerza, lo había cultivado de forma paralela en su vida anterior, mientras que en esta ocasión lo cultivaba principalmente. Gracias a su base, al cultivarlo esta vez
con ayuda de la tripulación celestial inmortal, obtuvo la oportunidad de aprender del cielo y la tierra. Además, existía el reino de los sueños de Hei Lao Lan. Con todas estas razones logró acumular suficiente base. Después de esforzarse tanto en ambas vías, empleando más de 500 años, solo llegó a ser gran maestro en 2 caminos, pero esta vez solo exploró el reino de los sueños del venerable inmortal de la constelación estelar, y pasó menos de medio mes, pero ya era gran maestro del camino a la sabiduría y del camino estelar. Era imposible ver físicamente su nivel de logro de gran maestro, pero Fan Yuan lo sabía, sus logros eran inconmensurables, e incluso podría decir que eran más valiosos que la tierra bendita del inmortal Ho. Mis logros esta vez me permitirán crecer enormemente durante este periodo. Incluso podré salir de mi aprieto. En términos generales, el desarrollo fue resultado de la acumulación y el progreso gradual. Al crecer lenta y constantemente, uno alcanzaría el éxito al final, pero los encuentros fortuitos y las ganancias inesperadas permitirían experimentar un crecimiento explosivo, saliendo de un estado estancado y ahorrando enormes cantidades de tiempo, revirtiendo la situación y obteniendo un logro extraordinario. Desde su renacimiento, Fan Yuan había estado resolviendo dificultades, avanzó valientemente y obtuvo muchas ganancias, que le fueron de gran ayuda, permitiéndole encontrar soluciones. Gusano de licor, cigarra de primavera y otoño, gu de cráneo de sangre, gu de unidad de carne y hueso, gu de esfuerzo máximo, tierra bendecida de los 3 reyes, tierra bendecida, gu inmortal, gu de segunda apertura, convirtiéndose en un gu inmortal del camino de fuerza y obteniendo inspiración de la naturaleza, así como un gu de sabiduría. Aparte de estos, hubo otras áreas en las que creció y progresó, pero no cambiaron su situación. Sin embargo, después de este viaje a la gruta celestial de cielo estrellado, Fan Yuan había obtenido una nueva cosecha impactante. Ese era su nivel de logro de gran maestro dual. Entre ellos, el Gu de la sabiduría era un Gu inmortal de rango 9. Había llegado a un acuerdo con Fan Yuan, pero no era suyo. El grado en que podía usarlo no era alto. Sin embargo, los niveles de logro eran algo que pertenecían enteramente a los propios Gu inmortales. En opinión de Fan Yuan, el nivel de logro de un gran maestro dual era más valioso que el propio Gu de sabiduría. Desde mi renacimiento, esta puede considerarse otra situación en la que logré avances inmensos e impactantes. Pero esta vez el progreso fue fácil, increíblemente simple. Fan Yuan podía sentir los misterios de los giros y vueltas de la vida en las oportunidades que esto presentaba. Naturalmente tenía algunas conjeturas. Quizás está relacionada con Conet Lut. Hablando de eso, desde que usó Conet Lut, el viaje cultivo de Fan Yuan se había vuelto mucho más fluido. El ascenso de sus niveles de logro, especialmente cuando alcanzó el nivel de logro de gran maestro, le dio una sensación increíble. No podía describirla. Fue como si Fan Yuan hubiera estado mirando por la ventana y hubiera visto una gran formación rocosa llena de grietas y malezas. Ahora dio unos pasos más arriba y pudo ver más lejos y más alto. Ahora podía observar parte de la formación rocosa mirando hacia abajo. Sentía que esa parte de la formación era tan pequeña como una piedra bajo sus pies ahora. Cuando miraba más adelante podía ver más y comprender más profundamente. Nivel de logro. Eso es algo muy difícil de describir. ¿Cuál fue el nivel de logro? Incluso en el mundo desarrollado del cultivo de Gu Master, cada uno tenía sus propias explicaciones. No había una descripción unificada. El alma de Fan Yuan vino de la tierra. Esta diferencia hizo que tuviera una comprensión distinta respecto de la frase nivel de logro.
Los llamados niveles de logro son como problemas matemáticos. Al responder muchas preguntas de matemáticas se puede acumular experiencia. Al obtener la respuesta correcta se comprende la esencia, se alcanza la iluminación y se eleva el nivel de logro. Con ese nivel de comprensión se pueden resolver fácilmente otras preguntas matemáticas relacionadas y obtener la respuesta correcta. Cuando se encuentra con preguntas muy desconocidas, también se pueden usar los conocimientos previos para responder a algunas de ellas. Así, cuando Fan Yuan se enfrentaba a preguntas durante su cultivación, debido a que su nivel de logro aumentaba, podía resolver las preguntas de diversos grados. Por ejemplo, el uso anterior del Gu de la sabiduría por parte de Fan Yuan era superficial, un método bruto y forzado. Ahora había alcanzado el nivel de gran maestro del camino de la sabiduría. Había recibido muchas inspiraciones e ideas y podía intentar usar gusanos Gu adicionales para utilizar el Gu de la sabiduría con mayor eficacia. Otro ejemplo fue modificar las recetas de Gu. En aquel entonces, Fan Yuan había intentado modificar las recetas del Gu del pensamiento de la memoria, el Gu del pensamiento de las estrellas y el Gu del pensamiento malicioso. Pero debido a que su nivel de logro del camino de la sabiduría era bajo, seguía fallando. Encontró pues puntos muertos y no pudo avanzar. Después modificó con éxito la receta del Gu del pensamiento estelar, pero estaba haciendo uso del Gu inmortal de luz estelar, no fue por sus propias habilidades. Ahora, Fan Yuan puede sentir que podía modificar estas recetas Gu y serían incluso mejores que antes. Más allá de esto, Fan Yuan incluso confiada en poder perfeccionar herencias incompletas. Al igual que antes, Fan Yuan había obtenido una herencia incompleta del camino de la sabiduría, incluyendo el Gu de la memoria del pensamiento, el Gu de renacencia mortal y múltiples movimientos mortales asesino. Con su nivel de logro de gran maestro, Fan Yuan podía deducir esta herencia hasta cierto punto e incluso restaurarla. Las recetas de Gu podían modificarse e incluso los movimientos asesinos, la mirada de movimientos asesinos, un rostro vagamente familiar, están dentro del rango de posibles aplicaciones. Además, Fan Yuan no pudo encontrar ningún con movimientos asesinos en el campo de batalla después de tanto tiempo, pero ahora tenía la base necesaria para crear uno mismo. Por ejemplo, la construcción de la Tierra Bendita de la forma estelar. Anteriormente, los planes de Fan Yuan requerían una gran cantidad de fondos. Ahora, con sus niveles de logro en el camino de la sabiduría y el camino estelar, podrían mejorar este plan y ahorrar una cantidad inmensa de piedras de esencia inmortal en costos de construcción. Además, este nuevo plan sería el más ideal y útil que el anterior. La crianza de los hombres peludos, sus 8 fuentes de ingresos, el uso de las almas inmortales Gu, la reivindicación de la tierra bendecida de Gepi. Había muchas cosas que podía hacer. El aumento de los niveles de rendimiento fue bastante especial. En conclusión, al elevarse el nivel de logro, la persona experimenta crecimiento en todos los aspectos. El camino de cultivo del maestro Gu se renovará, tendrá grandes perspectivas y su fuerza también aumentará. El tiempo pasó rápido. En términos de tiempo, de las 5 regiones transcurrió medio mes. Dos voluntades estaban entrelazadas y luchaban intensamente. La voluntad de Fan Yuan tenía la ventaja completa. Estaba reprimiendo la voluntad de Mo Yao. La ventaja de la voluntad de Fan Yuan continuó creciendo. Ahora casi podía jugar fácilmente con la voluntad de Mo Yao. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden tus capacidades aumentar tanto? La voluntad de Mo Yao gritó con ira y asombro. Antes de esto, Fan Yuan
había estado usando una gran cantidad de similar de voluntad para luchar con la voluntad de Moyao. En el mejor de los casos están igualados, incluso él está en desventaja. Pero ahora el nivel de logro del camino de la sabiduría de Fan Yuan había alcanzado el nivel del gran maestro. Solo usó un tercio de su voluntad para derrotar la voluntad de Moyao, hasta que ella gritó de miedo. Desde el comienzo de la batalla, Fan Yuan estuvo implacablemente a la cabeza, reprimiendo la voluntad de Moyao y evitando que hiciera algo. Antes, usaba la voluntad de Moyao como muñeco de entrenamiento y aprendía muchas técnicas luchando contra ella. Ahora, estoy mucho más allá de su voluntad. Puede usar muchas técnicas con naturalidad y fluidez. La voluntad de Moyao ha perdido su valor como muñeco de entrenamiento. Pensando en esto, Fan Yuan reprimió su voluntad. Puso toda su atención en el movimiento asesino del campo de batalla frente a él, el laberinto de 8 puertas. Hace 10 días, Fan Yuan dejó la tierra bendecida del inmortal Hu, llegó al mar del este y se unió al demonio tiburón y el resto para explorar la tierra bendecida de Yulu. La dura barrera de aquel entonces, el laberinto de las 8 puertas, ahora podría ser resuelta por Fan Yuan, quien era un gran maestro del camino de la sabiduría. En aquel entonces, Fan Yuan había pensado que necesitaría el camino de la sabiduría Gu inmortal, pensamiento estelar, para tener la oportunidad de desmantelar el laberinto de 8 puertas. Pero ahora podía realizar múltiples tareas a la vez, deduciendo el movimiento asesino en el campo de batalla mientras entrenaba en secreto con la voluntad de Moyao. Lo más importante es que, después de que haya pasado docenas de días en el tiempo de la tierra bendita, bajo el liderazgo de Fan Yuan, Shark Demon y los demás, finalmente están cerca de extrañar el laberinto de 8 puertas. Estamos a punto de pasar el laberinto de 8 puertas. Pensar que este Xin de repente se volvería tan feroz. Laberinto de las 8 puertas. Es este movimiento asesino en el campo de batalla el último obstáculo en la tierra bendecida de Yulu. Los inmortales estaban secretamente emocionados. Con un sonido atronador, el laberinto de 8 puertas fue completamente desentrañado por Fan Yuan. La verdadera apariencia de la tierra bendita de Yulu apareció ante todos los inmortales.